Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a analizar alto rango dinámico de la imagen y del sonido en el TCL C715 versión de firmware 701 Android TV, siempre analizado desde plataformas de streaming, las más conocidas: Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime Video. ¿Qué tal funcionan las plataformas de streaming más conocidas en esta versión de firmware probadas en el QLED C715? ¿Te interesa? Acompáñame. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ver que esté todo perfectamente configurado. Si tenés el TCL C715, lo que te recomiendo es que conectes el dispositivo mediante Wi-Fi 5,8 GHz si estás cerca del módem. La segunda opción, siempre que no estés más lejos de 3 metros del módem o el router, sería conectividad Ethernet. Y por última opción, que utilices conectividad 2,4 GHz. Pero siempre en este dispositivo es mejor que lo conectes mediante Wi-Fi y que sea una banda 5,8 GHz para tener mejor velocidad y por lo tanto una mejor experiencia para ver plataformas de streaming desde este dispositivo. Luego de esa recomendación, lo otro que tenemos que hacer es ir a la parte de sonido, tener activado Dolby Atmos, y aquí hago una aclaración muy importante. Ya vamos a hablar de Dolby Atmos porque es una de las deficiencias de esta versión de firmware, ya te lo adelanto. Vamos a los ajustes avanzados. Lo otro importante es que la salida de audio digital tiene que estar en automático. Perfecto, nada más tocamos en estos ajustes. Para ajustes de imagen, si es imagen HDR, te voy a recomendar, vas a poder elegir el modo dinámico, que es el que mejor funciona en esta versión de firmware para mi gusto. Brillo 95, saturación del color 60, los ajustes avanzados de brillo, ahí te los comparto. Brillo 95, contraste 100, nivel de negros 40, contraste dinámico alto, estiramiento de negros desactivado, brillo dinámico máximo, contraste local bajo y gama -1. Si vamos a la parte de ajustes avanzados del color, aquí te dejo en pantalla los ajustes que yo encontré más convenientes para esta versión de firmware. En la parte de claridad vamos a dejar nitidez 40, las reducciones de ruido desactivadas y la gradación clara alta. En la parte de movimiento vamos a dejar activada la claridad del movimiento y desactivado el LED con movimiento claro. En la parte de calibración experta, solamente espacio del color en automático, y de esa manera tenemos configurados los ajustes de imagen para esta versión de firmware. Vamos a hablar un poquito ahora del rendimiento. Ingresamos a Netflix. Aquí estamos en Netflix y la calidad de la imagen es excelente, eso no hay ninguna duda. Realmente aquí el QLED se destaca por los colores, por la iluminación. Aquí estamos viendo un dispositivo realmente relación precio-calidad excelente. Pero vamos a testear el contenido. Busco Altered Carbon y ahí estoy viendo que tengo compatibilidad con Dolby Vision, pero no estoy teniendo compatibilidad con Dolby Atmos. Aquí estamos teniendo un inconveniente. Buscamos el idioma en inglés y tampoco tenemos Dolby Atmos. Por lo tanto, aquí sí estamos experimentando un problema, porque en otras versiones de firmware habíamos podido sacar Dolby Atmos en Netflix, y en esta versión de firmware, la 701, estamos teniendo ciertas dificultades para poder conseguir Dolby Atmos. Tengo que hacerte la aclaración, este dispositivo siempre tuvo dificultades para conseguir Dolby Atmos, sobre todo en plataformas de streaming. Esta no es la primera versión que tiene inconvenientes con Dolby Atmos. Este dispositivo es compatible con Dolby Atmos. Prueba de ello es que hemos hecho las pruebas HDR desde dispositivo USB y lo ha conseguido. El problema que estamos teniendo es que mediante plataformas de streaming lamentablemente no estamos consiguiendo Dolby Atmos, cuando en otras versiones de firmware sí lo podíamos conseguir. Por lo tanto, esta es una diferencia lamentablemente negativa que estamos encontrando en esta versión de firmware, y que yo te lo estoy resumiendo para no estar comprobándolo uno por uno. Pero en ningún contenido vamos a conseguir Dolby Atmos en Netflix, aunque sí
vamos a conseguir Dolby Vision. Probamos otro contenido moderno y tenemos Dolby Vision. Lamentablemente no estamos teniendo Dolby Atmos. Estoy seleccionando el stream, la cadena inglés en original con subtítulos y no estamos consiguiendo Dolby Atmos. Por lo tanto, está absolutamente comprobado que esta versión de firmware en Netflix no nos está consiguiendo ese perfil de audio multidimensional en esta versión de firmware en Netflix, lamentablemente. Aquí ingresamos a Disney Plus. Aquí tenemos, como podemos ver, lamentablemente no tenemos compatibilidad con Dolby Atmos tampoco en Disney Plus. Lamentablemente no estamos consiguiendo el audio basado en posicionamientos de objetos en esta versión de firmware. Solamente compatibilidad con Dolby Vision. Si ingresamos a los ajustes de imagen, vamos a ver que ahí estamos teniendo ya la compatibilidad absoluta. Nos aparece la configuración propia de los laboratorios Dolby. Ahí tenemos modo de imagen y ahí estás teniendo que está compatible absolutamente con Dolby Vision, aunque lamentablemente no estamos teniendo Dolby Atmos en este dispositivo con esta versión de firmware en Disney Plus. Probamos ahora HBO Max. Estamos HBO Max, Dolby Vision perfectamente compatible, pero no estamos teniendo compatibilidad con Dolby Atmos tampoco. Ahí estamos viendo la ficha de la película en HBO y vemos que es compatible con Dolby Vision, Dolby Atmos. Este dispositivo es compatible, pero hay ciertas dificultades con el software que lamentablemente no está gestionando bien la compatibilidad con este perfil de audio multidimensional de Dolby. Por lo tanto, tampoco estamos consiguiendo Dolby Atmos y yo diría que es la gran dificultad de esta versión de firmware. Si bien en otras también hemos tenido, y tengo que registrar este antecedente y decirte que en otras versiones de firmware también costaba tener Dolby Atmos, en algunas las conseguíamos, en otros no. Por lo tanto, no es que justo en esta versión de firmware se rompe Dolby Atmos, no. Dolby Atmos tenía dificultades en otras, pero por ejemplo si conseguíamos ese perfil de audio en Netflix y aquí no lo estamos consiguiendo para nada, lamentablemente. Y ahí tenés compatibilidad con Dolby Vision, pero no compatibilidad con Dolby Atmos. Lamentablemente en esta versión de firmware no estamos consiguiendo Dolby Atmos en ninguna plataforma de streaming. Por lo tanto, es un pasito para atrás. Si bien no teníamos compatibilidad completa en plataformas de streaming, en otras versiones de firmware sí teníamos en algunas plataformas de streaming la compatibilidad, cosa que aquí no sucede. Y ahora vamos a testear Prime Video, la cual no es compatible ya directamente con Dolby Atmos, pero sí lo es HBO Max y no lo conseguimos. Sí es compatible Disney Plus con Dolby Atmos y no es compatible este dispositivo, y sí lo era compatible Dolby Atmos en Netflix y no lo es en esta versión de firmware. Por lo tanto, mi conclusión es que si querés disfrutar tu dispositivo con audio basado en posicionamientos de objeto, virtualizado obviamente porque tenemos un TV que tiene solamente un sistema de parlantes 2.0, por lo tanto no vamos a poder tener la arquitectura sonora completa que requiere un Dolby Atmos, pero sí lo podríamos hacer de manera virtualizada. Lamentablemente esta versión de firmware no lo está consiguiendo. Para concluir, vamos a comprobar compatibilidad con HDR10 Plus. Ahí buscamos un contenido que está en Ultra HD, HDR10 Plus. Ahí vamos a probar. Ahí probamos y tenemos absoluta compatibilidad con HDR10 Plus. Por lo tanto, con esto concluimos con las pruebas HDR. Te dejé los mejores ajustes de imagen. Te dejo la certificación que tenemos HDR10 Plus compatible en esta versión de firmware. Te tengo que confirmar que es compatible con Dolby Vision en Netflix, Disney Plus y HBO Max, y concluirte que lamentablemente no hay compatibilidad con Dolby Atmos para plataformas de streaming en ninguna de ellas en esta versión de firmware. Por lo tanto, ese sería el punto más bajo en cuanto a este test, con lo cual te quiero advertir que hay que tener ciertos recaudos para tener esta versión de firmware. Si consideras que el audio multidimensional virtualizado es un tema importante, te tengo que avisar que lamentablemente esta versión de firmware no es la mejor para ese aspecto. Gente, como siempre les digo, espero que este video orientativo les sirva. Si les gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.